Si quieres saber cómo salir de mi zona de confort, cómo conseguir mi propósito y cómo día tras día me acerco cada vez más a mis sueños, quédate en este video. En principio estoy seguro que tú también te has sentido como yo, te has sentido quizás con muchas capacidades, con muchas habilidades para quizás cumplir tus sueños, para llevar a cabo tareas que puedan tener alguna complejidad. Pero en cierta parte siempre tienes una voz que no te deja creerte esas habilidades, que no te deja avanzar con lo que crees que puedes ser capaz. Y eso simplemente son tus miedos. Desde pequeño siempre he escuchado que, mira, debes conseguir tu propósito, tienes que tener un propósito de vida, tienes que tener metas, tienes que tener un plan de vida, tienes que tener un sueño. Pero creo que básicamente siempre nos han enseñado una información que es al revés. Siempre nos han enseñado a validarnos o a buscar eh, ese norte en lo externo. Y en realidad es que el propósito nunca está afuera, el propósito nace con nosotros, el propósito es intrínseco, el propósito está dentro de nosotros, el propósito básicamente es descubrirte, saber quién eres, tener una experiencia terrenal, experimentar todas las emociones, saberlas controlar, tener una vida, llevar a cabo tus sueños. El propósito se trata de descubrirte, de saber quién eres. Entonces nada, en este video quiero darte algunos pasos para que de una forma más ordenada sepas de qué manera por lo menos yo pude transitar por ese camino desde hace apenas 3 años para conseguir mi propósito, para conseguir mi finalidad, para conseguir cómo desarrollar el mejor max, cómo explotar mis habilidades y cómo con esto no solamente puedo conseguir lo que para mí sea considerado como éxito, sino cómo puedo dejar un granito de arena, cómo puedo ayudar allá afuera, cómo puedo tener una voz de impacto o fungir en este espacio, en esta vida, como una velita que pueda encender otras velitas, ¿sabes? Como esa persona que te dé luz y que básicamente ayudando a los demás, mis problemas pierdan importancia. Pero la idea y el norte es darte unos tips de una manera consecuente, sensata, con total sinceridad, que tú puedas ver de una manera más fácil de cómo seguirlos para conseguir ese propósito y para salir de esa zona de confort. Y de una vez por todas ir y luchar por tus sueños. Bueno, creo que básicamente lo que a mí me sirvió fue como determinar mi estado actual, ¿no? Muchas veces vivimos en la queja, vivimos en la carencia, vivimos en la inconformidad, vivimos en la envidia y son emociones que no nos dejan avanzar. Si algo es muy cierto es que el miedo siempre se puede interponer ante el amor, pero el amor nunca se puede interponer ante el miedo. Entonces, si no nos damos cuenta que no estamos operando desde el amor, nunca vamos a poder vibrar en una frecuencia donde nos acerquemos a la realidad que queremos experimentar. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Más allá de quejarte, más allá de pensar por qué tú no puedes y otros sí pueden lograrlo, más allá de no creerte merecedor, creo que lo más importante es que te detengas un momento a pensar. Siempre que hablo con amigos, con personas con las que suelo compartir este tipo de temas, les digo algo como que, sabes qué fácil a veces es hacerte una pregunta y es lo que yo he aplicado. Sentarte, como primer paso, sentarte, hacerte una pregunta, meditar en tu cama, meditar de noche y decir qué parte de mí no me gusta, qué estoy escondiendo que no termino de aceptar. Cuando tú revisas, cuando tú meditas sobre eso y te das cuenta que hay partes de ti que literalmente te caen mal, pero de alguna forma u otra las justificas, de esa manera te das cuenta que hay algo que te está reteniendo y que no te está dejando avanzar. Pero ese es el primer paso. El primer paso es reconocer, es darte cuenta qué está mal en ti, cuál es esa parte de ti que tú mismo pretendes engañar, cuál es esa parte de ti que pretendes esconder, cuál es esa parte que no te deja avanzar, que literalmente te puede quitar el sueño, que te mantiene en ansiedad, que te hace culparte por el pasado. Entonces, al tú hacer este diagnóstico, vas a limpiar tu subconsciente, vas a empezar a entender creencias que tienes que no te pertenecen, vas a empezar a literalmente desfragmentar lo que eres y la programación que tienes por la cual sientes como sientes y manejas las emociones como las manejas. Entonces, esto va a ser de una manera u otra que así como descubras cosas bonitas, cosas que te gustan en ti, cosas que te acercan a tus sueños, vas a descubrir las que no.
De esa manera puedes determinar qué de eso te pertenece y hacerte la pregunta más importante que suelo decir. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué no te interesas por ver más allá? Venimos de personas que son nuestros padres y no sabemos cómo lidiaron con estas situaciones emocionales en su vida. Muchas veces los culpamos, muchas veces tenemos la creencia de que debemos perdonarlos cuando el único perdón lo da Dios y cuando tenemos que entender que simplemente tenemos que aceptar que a veces tenemos cosas que nos transmitieron porque era lo que conocían, eran lo que sabían, eran las herramientas que tenían. Pero es nuestro trabajo hoy en día revisar qué de eso no nos pertenece, revisar qué cosas queremos sanar para en un futuro, si queremos tener familia, no transmitir esas creencias, falsas creencias a nuestros hijos y crear niños sanos, crear niños que puedan tener un futuro de paz, un futuro con una fortaleza y una inteligencia emocional. Entonces para eso debemos revisarnos y a veces duele porque conseguimos cosas que no nos gustan, conseguimos que las cosas, vemos las cosas de frente a frente, que son las cosas que no nos han permitido avanzar. En mi caso, por lo menos después de mis 27, 28, 29 años, fue que yo me di cuenta que yo tenía un grave problema con lo que era la validación material. Me di cuenta que siempre trabajé con la justificación de que quería ser proveedor, de que quería ser una buena pareja, un buen esposo, un buen hijo, mantener a mi madre. Siempre ese es mi sueño, siempre ha sido una problemática interna, querer darle a mis padres y a mi familia todo y más. Y esa era una justificación, pero en realidad hace pocos años me di cuenta que yo lo que buscaba era validación material, que yo quería tener por mis propios medios todo lo que quizás quise tener más chamo y no pude en cierto punto. Entonces, la única energía o fuerza que me movilizaba para cumplir todas mis metas y tener logros materiales básicamente era pensar que eso me daba un valor más grande como persona, que iba subiendo mi nivel o que por eso iba a ser mejor pareja, mejor amigo, mejor hijo, no lo sé. Y después de muchos años fue que me di cuenta de eso. Eso incluso pasó a ser una ambición desmedida en la que todo el tiempo vivía desde la queja y de la carencia, porque de querer tanto, pensar en tanto, lo que hacía era alejarlo y cada vez me costaba más, cada vez los negocios me salían más mal. Y no fue cuando entendí que tenía ese apego a lo material y a esa validación material que pude entender que también el dinero es una energía y que tienes que dejarla fluir. Y que cuando piensas desde la carencia, lo que vas a hacer es alejar todo lo que pienses. Vas a estar mal en tus relaciones, vas a estar mal a nivel económico, vas a estar mal a nivel emocional, personal, porque no estás orando desde el amor, no estás operando desde el amor, estás operando desde la necesidad. Y la necesidad es sufrimiento, y el sufrimiento, por supuesto, no es amor. Pero todo lo que nos enseñan, todo lo que te enseña tu mamá, todo lo que te enseñó tu abuelita, tu tía, el sacrificio por los demás, el dar todo y sin esperar nada a cambio, son creencias que no tienen una ejecución práctica positiva para nuestra vida. Entonces, cuando tú haces ese diagnóstico base, cuando tú descubres todas esas cosas, vas a poder ir limpiando poco a poco con afirmaciones de lo que para ti sí es una certeza. Siéntate, pregúntate qué te apasiona, pregúntate si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías hoy? ¿Qué harías mañana para acercarte a esa persona que deseas? Hay un quote muy importante que yo he publicado varias veces y es, si te dijera que no existe un margen de error y que si sales e intentas luchar por tus sueños, por las metas más ambiciosas que tengas, porque no puede haber 1% de posibilidades de que falles y que tengas la certeza de que lo vas a conseguir, ¿qué harías? ¿Qué hicieras? ¿Fueras por ello? Entonces, cuando tú te planteas esto de esta manera metafórica, tienes que entender que es la verdadera realidad, que esa es la única programación que existe, que esa es la programación que tú mismo debes adquirir, que son esas perillas, esos valores que tú debes regular dentro de ti. Eso es crear un mindset, eso es crear una mentalidad de fortaleza, eso es abrir tu caja, tu kit de herramientas, sacar lo que no sirve y empezar poco a poco a agregar y empezar poco a poco a agregar las herramientas que sí te van a tener una utilidad, que sí te van a dar una utilidad. Entonces, nada, te invito a revisar, a hacer un diagnóstico de cuál es tu estado de salida, de cuál es tu aeropuerto actual.
de dónde estás y a dónde quieres ir, cuál es tu estado A y cuál es tu estado B, que con el tiempo, por supuesto, se irá modificando, pero lo importante es ver cuál es tu estado actual. Cuando tú descubres eso, va a ser muchísimo más fácil trabajar en tu propósito, porque de la misma manera tu propósito no va a estar en lo exterior, tu propósito no va a estar en nada que no esté bajo tu control. Tu propósito literalmente naces con él, es intrínseco y no es más nada que descubrir quién eres, experimentar este tiempo en lo terrenal, en esta dimensión 3D, más allá de lo grande que abarca todo y es una creación perfecta. Y tienes que vivirlo por ti mismo. Nada de esto son cosas que se leen. Yo he leído muchísimo sobre estos temas. Acá tengo algunos de los libros, continúo leyendo, pero estas son cosas que se viven. Debes trabajar en determinar exactamente cuál es tu estado actual. Solamente sabiendo dónde estás parado, solamente determinando tu estado, vas a poder reescribir y determinar cuál es tu punto B, cuál es tu estado deseado, cuál es el estado más cercano que desearías alcanzar. De esa manera, bajando y aterrizando esas ideas, ese aeropuerto de llegada, puedes y debes, úsalo como ejercicio, escribe quién eres, dónde estás, a dónde quieres llegar, cuáles son las cosas que crees que te frenan, qué harías si no hubiera margen de error. De esa manera te vas a dar cuenta que estarás experimentando tu propósito. Tu propósito no es una acción en específico, tu propósito no es lograr una meta, no es un objetivo, no es un goal. Tu propósito es desarrollar tu verdadera vida, es vivir esta experiencia al máximo. Es el mejor propósito que puedes tener. Y ya cuando elevas ese nivel de frecuencia y empiezas a tener coherencia contigo, con dónde estás, a dónde quieres ir, a reprogramar tu cerebro, a reprogramar tu forma de actuar, a mejorar tu conducta, cómo te desenvuelves, lo que sale de ti, lo que percibes, cómo cuidas lo que consumes, cómo cuidas las personas con que te rodeas. Es de esa manera que trasciendes al siguiente nivel y es desarrollar tu propósito y qué de tu propósito sirve para los demás. ¿Cuál es ese granito de arena que puedes dejar al mundo? Entonces, ese sería el segundo paso. Pero por supuesto es algo bastante difícil porque si es tarea ruda conseguir tu tranquilidad, conseguir tu paz, conseguir tu éxito, quizás en primera instancia no estás pensando en que puedas dejar al mundo. Pero cuando empiezas tu camino, cuando empiezas tu proceso, te das cuenta que son cosas que van de la mano. Vas a ir disfrutando cómo conseguir tu norte, conseguir tu camino, va teniendo un impacto en esas personas que ven tu desarrollo, que son cercanas o quizás no, y cómo empiezan a aplicar ciertas acciones, ciertos procesos, ciertas teorías dentro de su vida por impacto colateral, porque así te lo han pedido, porque los has ayudado, porque simplemente lo han visto, porque de tanto verlo se ha grabado la idea en su subconsciente, no lo sé. Y cómo luego darte cuenta que tiene resultado. Es decir, siempre tu proceso personal va a ayudar a muchas personas sin que te des cuenta, porque tus lentes con los que ves la vida son únicamente tuyos, es una versión original. Y esa versión original va a tener muchísima compatibilidad con tanta gente que hay allá afuera. Entonces, todo se va volviendo como un propio circuito o círculo vicioso positivo de crecimiento interior, donde tener claro de dónde estás y a dónde vas te traza un camino. Y así tú a corto plazo no veas el cumplimiento de ese propósito, esa satisfacción que deseas, esa estabilidad económica que tanto has esperado, por la que tanto has trabajado. Tienes que confiar en el proceso, tienes que darte cuenta que ya estás experimentando la realidad que quieres crear, pero debes creerlo. Debes primero creerlo y luego verlo. Siempre nos ha enseñado el dicho de ver para creer y es totalmente al revés. Entonces, nada, tu propósito ya está en ti, tu propósito está ahí adentro, tu propósito es esa voz que te indica el camino, pero debes limpiar el ruido, debes limpiar las creencias limitantes, por qué crees lo que crees, qué es inculcado, qué escuchaste desde pequeño, qué viste en la televisión y empezar a cuidar lo que consumes. Una vez sepas lo que tienes que eliminar de ti es una programación, es un nuevo software.
Poco a poco tú vas a ir ingresando en esa caja de herramientas las herramientas que tú crees que vas a necesitar en un futuro. Eres lo que piensas. Básicamente tus pensamientos moldean tu conducta. Entonces, si tú tienes el poder de moldear tu conducta, lo más lógico es que te acerques a la conducta de esa persona deseada. Y el único que tiene el poder de eso eres tú. Deja las excusas, deja de justificarte, deja de pensar que no tuviste las oportunidades necesarias, deja de creer que otros fueron privilegiados. Todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos la misma configuración eh, de vida, todos tenemos programaciones distintas, pero de una forma u otra todos experimentamos las emociones negativas. Entonces, cada quien tiene su tiempo. No te preocupes porque otros estén consiguiendo sus sueños antes que tú. Cada quien vive una carrera. Y como dije, cada quien tiene su tiempo, pero no sobra tiempo. Y ese es uno de los mensajes que quiero dejarte con esto. Empieza ahora. Lo único que tenemos seguro, la única certeza que tenemos es que vamos a irnos de esta experiencia terrenal. Entonces, ¿por qué perder un día más? ¿Por qué no salir ahora a luchar por tus sueños? ¿Por qué no haces esto que yo estoy haciendo? Esto es parte de mi proceso. Yo con esto hoy en día no tengo ninguna finalidad en específica, no quiero tener ningún tipo de provecho económico. Gracias a Dios tengo una estabilidad por las habilidades que he desarrollado. Pero sí pienso que de nada sirve lo que sentimos ni lo que pensamos si no lo expresamos. Si con eso no entregamos un mensaje que tenga un propósito para alguien más, si por medio de nuestra palabra y de nuestras acciones no demostramos que sí se puede hacer un cambio. Obviamente no tienes que compararte. La única persona con la que debes compararte es con tu yo del pasado, hablarle a él. Yo básicamente no me había dado cuenta de todo lo que había logrado durante estos años de aprendizaje y de estudio. Y poco a poco, hablando con personas, es que me di cuenta que las cosas que he hecho, las acciones que he tomado, las terapias a las que he asistido, eh, todo lo que yo por mi propia cuenta he aprendido, me ha servido muchísimo. Y el cerebro siempre está en constante crecimiento. Una vez que tú estás constantemente adquiriendo información, aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades, eso se va configurando con la información que ya manejamos. Y ya hay pruebas científicas de que básicamente el cerebro reconecta y hace nuevos patrones y nuevos caminos neuronales. Es decir, no tenemos límites, el cielo es el límite, no hay un techo para nuestra capacidad. Literalmente podemos lograr lo que nos propongamos. Literalmente cualquier actividad, por difícil que te parezca, si dedicas 10 minutos al día durante un año a una actividad en específico, al finalizar ese año vas a tener una experticia sobre esa actividad sobre el 99% de las personas, de la población. Entonces, básicamente todo está en ti. Luego de conseguir ese propósito, luego de trazar ese camino desde tu estado A hasta tu estado B, ya vas a tener un path, un camino que seguir. Dentro de ese camino simplemente tienes que disciplinarte y saber que la voluntad no va a ser suficiente, que tienes que cumplir tus retos, que tienes que crear una estructura y básicamente un cronograma para poder llevar a cabo esa meta que te estás trazando. Si eres hombre, si eres mujer, tienes el poder, tienes la posibilidad. La única diferencia que existe entre los ganadores, los perdedores y quienes logran el éxito es accionar. La acción es la arma o la herramienta de mayor poder contra el miedo. El miedo es necesidad, el miedo es carencia, el miedo es no tener fe en una creación perfecta. El miedo es no poder crear tu propia realidad porque tienes algo que te está frenando. Entonces, cuando tú piensas fuera de la caja, cuando tú cambias la perspectiva, cuando tú ves el vaso medio lleno o lleno totalmente desbordándose, es la realidad que vas a proyectar. Es lo único que vas a experimentar. Ya esto está comprobado, o sea, yo lo estoy viviendo. Es mi día a día. Me pasan cosas maravillosas. Por supuesto que muchos días me siento mal, por supuesto que muchos días es una batalla despertarme de la cama temprano, pero cada una de las cosas y las acciones que estoy llevando a cabo y que te estoy ofreciendo y que te estoy mostrando es porque tienen un impacto, porque tienen un sentido. El despertar temprano, el tratar de abordar tu reto con total compromiso en cuanto a tu desarrollo físico, conseguir tu mejor versión física. Si crees que literalmente es algo básico o es algo banal, estás muy lejos de lo que es la sabiduría para desarrollar tu crecimiento personal. Lo físico es lo primero que podemos abordar. Si no tenemos control sobre nuestra figura física, sobre nuestro cuerpo, si no tenemos control sobre lo que ingerimos, sobre lo que nos llevamos a la boca,
estamos muy lejos de desarrollar nuestro potencial y conseguir nuestro propósito. Entonces, te invito a tener eso claro. El tema de entrenar, de desarrollar tu físico es súper importante porque moldea tu disciplina, y cuando no quieres es cuando más debes cumplir y darle esa orden al cerebro de que tú eres el que manda, de que tú tienes el control. Y sé que hay momentos en los que es imposible, pero como te dije, tu norte y tu hoja de ruta la va a guiar el definir la persona que quieres ser. Entonces nada, eso por un lado, y salir de la zona de confort va de la mano de todo esto, ¿no? Trazar tu camino, tener tu hoja de ruta y saber que tienes que dedicarte a aprender, que dedicarte a poder. Hay tantos libros, tantos autores, tantas personas que han dedicado años de su vida, 20, 30, 40 años, a generar un pensamiento, a dejar plasmado en letras cómo transitar por muchísimas situaciones de vida, y esa información está allí, está a tu alcance. Puedes revisarla, puedes investigar por esos temas que te apasionan. Ya cuando tengas este camino muchísimo más claro, te puedo dar otra herramienta que a mí me ha servido muchísimo, y es una herramienta de 3 pasos. En total serían 4. El primero que les acabo de decir es, por supuesto, determinar tu estado actual, tu aeropuerto de salida, dónde estás, cuáles son los errores, qué es lo que no te está permitiendo avanzar, qué es tuyo y qué no es tuyo. Tener el norte claro. Paso 2, determinar a dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer. Podemos decir que estos otros pasos que les voy a hablar son una serie de 3. Uno de ellos es acercarte a tu autenticidad, y es el más importante. Sin embargo, no tiene un orden específico. Buscar tu mayor nivel de autenticidad, ser lo más auténtico que puedas ser. Ser auténtico, literal. No hay un nivel de más o menos, simplemente ser auténtico, ser tú. Luego de esto está desarrollar una habilidad. Esto lo que quiere decir es generar un valor agregado, no solamente tener tu propósito y por supuesto conseguir tu mejor versión y experimentar la paz y vivir en ese estado meditativo constantemente, sino desarrollar un valor agregado para poder tener una oferta de valor que a ti te apasione, que a ti te gusta, que pueda ayudarte a generar una herramienta económica y que deje un aporte al mundo, ¿ok? Entonces, esta habilidad es algo en lo que debes concentrarte y tratar de exprimirla al máximo, la que tú quieras. Y como tercer paso, el conocimiento. El conocimiento es la sabiduría ordenada de la mano con el resultado por la experiencia. Es lo que está allí, lo que está comprobado, muchas veces científicamente. Por ejemplo, a mí es lo que más me gusta. Yo no quiero hablar solamente ni de motivación, ni de disciplina, ni de entrenar en un gimnasio, ni de el despertar espiritual, conocer tu subconsciente, programación neurolingüística, ventas, todos los temas que he rozado, con los que he venido coqueteando durante este camino de ya casi 6 meses. Yo quiero con esto que de verdad revises en ti y que tenga un sentido tu despertar, porque no solamente es, mira, sí, crecimiento y crecimiento y crecimiento y conocimiento personal, libros de autoconocimiento, mindfulness, yoga y ir y abrazar árboles, no. Se trata de que literalmente generes un impacto, que con tu camino puedas darle la mano a otros. Un pasaje muy famoso es: si no sirves para servir, no sirves para vivir. Entonces, creo que lo dije bien, sí. Entonces, nada, salir de esa zona de confort es una línea muy delgada después de que cumples toda esta serie de factores que los que ya hemos venido hablando. Porque accionar es lo que va a hacer eso. Y créeme que lo más difícil es el primer paso. Después que tú haces una rutina, después que entrenas tu cerebro para eso, después que cumples estos 3 propósitos que te vengo diciendo, de autenticidad, de tener un conocimiento y dedicar tiempo de ti al conocimiento, y de desarrollar una habilidad, no vas a tener enfoque para más nada. Es básicamente lo que yo estoy haciendo. Por supuesto, a medida que voy avanzando, voy agregando algunos aspectos, algunas prácticas, algunas teorías, sigo haciendo mentorías y voy tratando de absorber de cada mentor que está más cercano a mi realidad, pero a la vez está más cercano también a la persona que quiero ser. Y cómo puedo ir absorbiendo con distintas estructuras de pensamiento, con distinto lenguaje del amor, con distinta autoridad, cosas diversas que me van ayudando.
cosas multidisciplinarias que me van sumando. Y poco a poco, para no tener un impacto muy fuerte dentro de mi proceso y mi crecimiento de todo esto que venimos hablando, por lo que ya yo vengo transitando, he ido integrando de manera paulativa, de manera paulatina, pocas cosas. Hoy en día tengo una rutina bastante estricta y no te miento, a veces es súper difícil consecutarla al 100% con la máxima perfección, pero es lo que hago y lo que cuentan son la mayoría de días que lo logras. Entonces, es muy bonito ver cómo siempre estás trabajando en ti, te sientes increíble. Básicamente, ser tú ayuda a los demás. ¿Qué más bonito que eso? Y bueno, nada, en el próximo video continuamos hablando un poco de este aeropuerto de salida y ese destino de llegada. Espero que estos 3, 4 pasos, ya no recuerdo cuántos fueron, pero hacemos un breve resumen. Conocer tu estado actual, saber cuáles son tus creencias limitantes, tratar de eliminarlas de tu consciente y de tu subconsciente, escribir ese estado deseado al que quieres llegar, escribir de qué manera quieres llegar, escribir qué harías si supieras que no tienes margen de error y que puedes conseguir tus sueños. Ya teniendo ese camino trazado, sabes por dónde andar y poco a poco ahí vas agregando las otras cosas de las que hablamos. Paso número 3, número 4, autenticidad. La autenticidad básicamente es el resultado. Es una de las cosas más difíciles dentro de mi proceso. Esto es parte de eso. Podría decir que es el único interés que tengo con todo este proceso de exponerme. Y la autenticidad es la frecuencia más alta, es la que te va a acercar más rápido a ese estado deseado. En ese camino tienes que desarrollar una habilidad, que te aporte a ti, que te rete a ti como persona, que rete tu IQ, tu intelecto, que te haga ir más allá, que te haga desarrollar una nueva habilidad, que te haga comerte el mundo con algo y que digas, mira, yo voy a explotar esta habilidad más allá que cualquier persona que conozco. Y de aquí a un año yo voy a ser referente en esta habilidad y si alguien quiere saber sobre esto, tiene que preguntarme a mí. Me lo creo, lo determino y así va a ser. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando te des cuenta, vas a estar dominando el área que tengas que dominar o que quieras dominar. Y la otra, por supuesto, el conocimiento. El conocimiento, tienes que mantenerte en constante desarrollo, en constante desarrollo. Doblegar ese ego, eliminar el orgullo, no importa de dónde viene la palabra, la letra, el curso, de quién es, si es una persona menor que tú, si es otro sexo que no es el tuyo, si la persona no te cae bien, si tienes una perspectiva primaria por su imagen que no te agrada, no importa. Doblega ese ego y escucha lo que te sirva, déjate orientar por las personas que están en ese estado más cercano al que tú quieres llegar y sigue investigando y ten esa iniciativa de ver videos como este. Yo no paro de hacerlo. Y como siento que muchísimo de eso, de ese conocimiento que he adquirido, lo puedo transmitir yo quizás con palabras a veces más complejas, a veces más simples, a veces más digeribles. No voy a dejar de hacerlo porque ha tenido un impacto muy bonito cuando lo he hecho simplemente para exponerme. Yo empecé subiendo el contenido en mis redes, en Instagram específicamente, para que fuera una vitrina de mis propias victorias y mis propios logros. Nunca pensé que la gente iba a monitorearlo de alguna manera u otra. Siempre lo hice para comprometerme yo conmigo mismo. Es una de las leyes, de las 33 leyes del libro de Steve Bartlett, de Diary of a CEO. Y te habla de exponerte y poner skin in the game. Cuando no inviertes, cuando no hay un esfuerzo detrás de ti, no te comprometes. Entonces, parte de yo empezar a subir contenido fue eso. Entonces, te invito, quizás no a subir contenido, quizás sí, pero es algo que se irá dando automáticamente cuando empiezas a descubrir tu propósito, porque cuando empiezas a descubrir tu propósito, cuando tienes tu zona de salida y tu zona de llegada, tu estado deseado, eh, poco a poco automáticamente cumpliendo esta rutina, siendo disciplinado, trabajando en tu físico, alimentándote bien, tu frecuencia se va a ir elevando, limpiando tu círculo, es muy importante. Hay personas que ni siquiera tienen idea de estos temas, que no tienen noción de lo que es hacer un upgrade de tu mentalidad, buscar ese despertar de conciencia, tener un nivel de pensamiento más elevado, ir a por más, ¿no? Preguntar el porqué de las cosas. Entonces, con ese tipo de personas ni siquiera pierdas el tiempo. Hazte cargo de tus emociones, no culpabilices a nadie de lo que sientes. Al final el que sientes eres tú. El yo sufro te lo pones tú, no más nadie. Nadie tiene el poder de hacerte sentir mal. Las personas pueden herirte y pueden hacerte sentir un dolor físico, pero más allá de eso, nadie tiene el poder ni la autoridad para transmitir
ni transitar tu barrera emocional ni tu barrera energética. Pero para eso debes desarrollar un mindset fuerte, a prueba de balas. Debes blindarte, debes ser sólido. Y eso es un trabajo de toda la vida. Cuando tú empiezas este camino, te vas a dar cuenta que vas a ir alineando todos tus propósitos. Y todo se trata de eso. Para cerrar con esto, quiero decirte que al final esto no es magia, no es una fórmula matemática, simplemente es un trabajo fuerte que debemos hacer. La historia está allí, muchas grandes personas lo han logrado, con esa luz han ayudado a los demás y tienes que tener un equilibrio. En tu vida tienes que operar desde el amor, no desde el miedo, no desde la carencia. Tienes que tener esa armonía en lo espiritual, ¿ok? En lo religioso, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Tienes que desarrollarte. Los sueños sin un plan son solo eso, un sueño, una práctica de lo que pudiste haber hecho mientras duermes, pero cuando despertaste nunca lo llevaste a cabo. Entonces, nada, si seguimos en esta lucha por conseguir nuestra mejor versión, si quieres seguir viendo este tipo de contenido, sígueme, suscríbete allá abajo, déjame un like, un comentario, sígueme en mis redes, Max MSU y Maximiliano MSU. Acá voy a estar, voy a seguir desarrollándome, voy a seguir compartiendo el contenido que disfruto compartir. Me cuesta muchísimo hacer estos videos, pero aquí sigo. Son tantas las ideas, acá tengo la laptop por si se me escapaba algo y ni siquiera volteé a verla. No sé cuántos minutos llevo, tenía un cronograma que no seguí, pero la idea es esa, conectar de una manera natural, no escribo nada, no tengo ningún tipo de teleprompter ni nada. Estos videos que estoy creando van a tener sus errores, quizás no van a ser los editados más bonitos, pero de eso se trata tu proceso, yo estoy en pleno proceso. Y por eso es que te puedo compartir este mensaje con tanta autoridad y te digo, hazlo, sal y actúa. Es hoy, no es mañana, no es pasado, no esperes un lunes. Todo es una ilusión, actúa ya. Esto es un juego donde tú eres el protagonista y tienes que subir de nivel. Si no subes de nivel te vas a quedar atrás. Así de sencillo. Entonces, vamos, vente conmigo y vamos a darle con todo. Vamos a salir adelante y vamos a conseguir esa versión de la cual estamos orgullosos. Ya existe, solamente tenemos que elevarnos y llegar a ella para poder verla. Seguimos en este proceso.